Empezamos entonces, trabaja con la epopeya, revisa tu comprensión del texto leído, que en este caso es la Odisea. Van a trabajar de la forma de desarrollo, o sea, en su cuaderno van a poner el título desarrollo, van a ir poniendo el número de la actividad y solamente la respuesta, sin pregunta. ¿Ya? Entonces, la número 1 dice, ¿qué desafío enfrenta Odiseo y cómo lo resuelve? ¿Ya? En este caso, tenemos que el desafío que él enfrenta es que se ve encerrado en la cueva de Polifemo y el desafío es cómo salir. Cómo salir de la cueva, de la isla, con vida y con sus hombres vivos también. ¿Ya? Él y sus hombres con vida. Ese es el desafío. ¿Y cómo lo resuelve en este caso? ¿Ya? En este caso, la forma en que él lo resuelve es mediante el engaño. ¿Ya? Mediante el engaño, primero él halaga al cíclope, le empieza a hablar bien, intentando convencerlo de buena forma, le ofrece vino, le miente respecto a su nombre, le dice que se llama Nadie, y luego usa a sus carneros como disfraz para poder salir y escapar de la isla. ¿Ya? Entonces, ¿qué desafío enfrenta Odiseo? El desafío que enfrenta es salir con vida de la cueva de Polifemo, ¿ya? Pero no solo él, sino también con sus hombres. ¿Y cómo lo resuelve? Mediante el engaño. Esa sería la número 1. Luego vamos a la número 2, que dice, ¿qué características destacan en Odiseo? ¿Qué características lo destacan? Descríbelo con 2 de los siguientes adjetivos y fundamenta con acciones del personaje. O sea, de estas 4 podemos escoger solo 2 y escribirlas en el cuaderno, fundamentando, o sea, argumentando. ¿Ya? Yo les voy a dar algún ejemplo de cada una y ustedes tienen que escoger solamente 2 de estas 5 que hay y escribir acciones. ¿Ya? La primera tenemos que él es inteligente porque ideó o inventó un buen plan para librarse del problema en el que se habían metido, ¿ya? El poder salir de la cueva sin que se los comiera o los matara el cíclope, ¿ya? Luego tenemos que es líder, es un líder porque visualiza qué hacer en beneficio propio, o sea, en beneficio de él y en beneficio del equipo y de los hombres que lo siguen. ¿Ya? Ese es un líder, él no pensó nunca egoístamente, siempre pensó en librarse él y los demás de ese problema. Arriesgado. Tenemos que es arriesgado porque se atreve a enfrentar lo desconocido. O sea, él fue el que llevó a los hombres a la isla. Ya muchos no querían ir, pero él fue quien los llevó. Porque necesitaban alimento y porque quería saber qué es lo que había ahí. ¿Ya? Es arriesgado entonces. Luego tenemos que es vanidoso. Es vanidoso porque habla de sí mismo, destaca sus propias cualidades y le importa que el cíclope sepa que fue él quien lo engañó, ¿ya? Y esto se ve aquí donde yo lo destaqué. Dile que quien te privó del ojo fue Odiseo, y él mismo se llama el asolador de ciudades, y el asolador de ciudades porque habían atacado un pueblo antes y lo saquearon, ¿ya? Saqueaban ciudades, por eso es el asolador de ciudades. Es hijo de Laertes, porque Laertes es su padre, y que tiene su casa en Ítaca, porque él es rey de Ítaca, recuérdenlo, que es allá donde lo esperaba su esposa y su hijo. Y luego nos dicen que es fuerte porque tiene las capacidades físicas para enfrentar duros desafíos, como en este caso, ¿ya? Se refiere a fuerte tanto física como psicológicamente como él enfrenta los problemas, ¿ok? Entonces de estos adjetivos, que son 5, ustedes tienen que escoger solo 2 y describir la acción que, como yo lo hice antes, nos dice de qué manera ese adjetivo lo caracteriza. Luego viene la número 3, dice, ¿cómo es el cíclope Polifemo? Ya reconoce 3 características que se mencionan o que se infieren del relato, ¿ya? Y aquí en el texto
nos dicen cómo es el gigante. No, es más adelante. Aquí nos cuenta de su viaje. Nos cuentan qué es lo que hicieron. Ya, aquí nos dicen que traía una carga de leña seca para preparar la comida. Cierra la cueva. Y aquí es cuando le preguntan que quiénes eran. Ya bueno, continuamos. Entonces dice, tenemos aquí que dice el cíclope con ánimo cruel, echó mano a los compañeros, agarró a dos, cual si fueran cachorros, los arrojó a la tierra y se puso a comerlos. Pero tú te enfureces de intolerable modo, cruel, le dijo. ¿Ya? Y dentro de todo el texto, todo lo que leímos y las características, podemos decir cómo es el cíclope Polifemo. ¿Ya? El relato de Odiseo describe al cíclope como un gigantesco, solitario, horrible y malvado, entre otras características. También podemos, entre otras características, podemos decir también que con las ovejas era amoroso porque las cuidaba y las trataba con delicadeza. Entonces tenemos dos extremos. Tenemos el extremo con los humanos, era gigantesco, solitario, horrible y malvado. Y con las ovejas era amoroso y cuidadoso. Las cuidaba y las trataba con delicadeza. Luego vamos a pasar a la número 4. Y en la 4 dice, construye el sentido del texto. Considerando las características de Odiseo, ¿qué crees que lo motiva a ir a la isla de los cíclopes? ¿Cuál es su motivación? ¿Ya? ¿Cuál es su motivación? Y en este caso es que Odiseo dice que la isla exhibe bosques, animales y grandes extensiones de campo que producen alimentos, sin necesidad de sembrar o cultivar las tierras. Es decir, se trata de un lugar fértil donde podrían proveerse para el resto del viaje, proveerse de alimento y cosas para el resto del viaje. Además, su espíritu aventurero y arriesgado lo lleva a querer conocer lugares nuevos y enfrentar los desafíos que se le presentan, como en este caso es el cíclope. ¿Ya? Esa es la motivación que él tiene para llegar a la isla de los cíclopes. Luego dice, 5. ¿Por qué crees que cuando se va de la isla Odiseo le dice al cíclope su verdadero nombre? ¿Por qué le dice su verdadero nombre? Recuerden que yo les leí acá que él le grita, dile que quien te privó del ojo fue Odiseo, el asolador de ciudades, hijo de Laertes, que tiene su casa en Ítaca. ¿Por qué crees que cuando se fue le dijo eso? Recuerden que intentó decírselo 2 veces. Bueno, de partida la personalidad de Ulises era orgullosa y él además era arrogante porque venían de la guerra de Troya, la cual habían ganado. Entonces, su personalidad orgullosa y arrogante lo impulsa a revelar su identidad y a adjudicarse la autoría del castigo perpetuado, o sea, que fue él quien logró vencer al cíclope y engañarlo. El cíclope en cualquier otro lado sería un monstruo.
y para que así le conceda la gloria al monstruo o el cíclope le conceda la gloria, porque cuando le pregunten quién lo hirió, él diría que fue Ulises, que vive en Ítaca, el desolador de ciudades, hijo de Laertes. Entonces, así su fama como héroe sería conocida toda Grecia. ¿Ya? Y así su prestigio y fama serían conocidas gracias a esta hazaña. Eso es lo que él buscaba. Número 6 dice, ¿en qué se relaciona la actitud de Odiseo con el tema de la unidad? ¿En qué se relaciona la actitud? ¿Ya? Recuerden que el tema de la unidad es la epopeya. ¿Ya? Entonces, la epopeya es protagonizada por héroes. ¿Ya? Y en este caso nos preguntan en qué se relaciona la actitud de Odiseo con el tema de la unidad. Y acá nos dicen que Odiseo se atreve a enfrentar nuevas aventuras, que actúa frente a las situaciones que se le presentan y no se conforma o se deja que éstas le pasen por encima. O sea, las situaciones que se encontraba, en este caso, cualquier otro se ve encerrado en la cueva del cíclope y se resigna a morir comido por el cíclope. Pero él no, reflexionó y buscó hasta que encontró una solución y dio un plan para poder escapar de ahí. También se puede decir que lo que él lo mueve son algunas ideas como buscar la fama, como que busca la fama. Tiene ganas de volver a su hogar y responde a su condición de líder y de héroe, ¿ya? De guerrero. Entonces, el haber sobrevivido a esta situación es una hazaña, le va a dar fama, más si es el mismo Polifemo quien dice que fue Ulises quien le produjo este daño. Su fama, su objetivo se logró porque si esto no hubiese sucedido de esta forma no estaríamos conociendo su nombre hoy día en el 2020, perdón. En el 2020 esta historia y su nombre no sería conocido de no ser porque esto hubiese sucedido. Luego, recuerden que todo esto tiene una base histórica, o sea, algo de esto sucedió. Vamos a la número 7 que dice, junto con tu compañero evalúen el plan de Odiseo para ello, o evalúen el plan de Odiseo. Para ello tienen que, pero como no tienen compañero van a ir conmigo paso a paso, ¿ya? Entonces, en la A dice, describe brevemente los pasos en que consistió el plan. Y yo les voy a ir ayudando y les voy a ir dando paso a paso. Pero en este caso van a tener que, en el cuaderno, ir separando. Van a poner el número 7 y van a poner A. Y ahí tienen que poner que el plan de escape de Odiseo se desarrolló en las siguientes acciones. Entonces ponen A y van a poner 1, 2, 3 y 4. Y la 1, acción número 1 dice, el hombre ofrece vino al monstruo para emborracharlo. En esta ocasión aprovechó de mentir y decir que su nombre era Nadie. Esa es la 1 de la A. Luego, la 2 de la A dice, una vez que el cíclope bebe todo el alcohol, Odiseo y sus hombres aprovechan la ocasión para atacarlo con una lanza y dejarlo ciego. Esa es la acción número 2 de la A. Luego viene la 3 de la A. Y en la 3, acción número 3 dice, el cíclope herido busca ayuda en sus pares, los otros cíclopes, quienes lo creen loco al referirse que nadie lo había atacado. Esa es la 3 de la A. Y luego viene la 4 de la A, que dice, la acción número 4 dice, Odiseo y sus hombres se amarran a los vientres de los carneros y logran escapar ocultos en su lana. Esa es la 4 y última de la A. Luego van a poner, seguimos en la 7, vamos en la B. La B dice, identifiquen 3 o 4 aspectos claves para que resultara, ¿ya? Para que este plan de 1, 2, 3 y 4 resultara, ¿ya? Y aquí 3 o 4 aspectos, ¿ya? Yo les voy a nombrar 5 aspectos. El primero es
que tenía el conocimiento sobre el enemigo a vencer, o sea, tenía que conocer los puntos débiles, las costumbres y el carácter, ¿ya? En este caso, el punto débil era el único ojo que tenía. No podían matarlo porque si lo mataban no podían salir de la cueva, ¿ok? Entonces la 1 es conocimiento sobre el enemigo a vencer. La 2 es el hecho de contar con un buen vino que cargaban en un odre, ¿ya? El vino les ayudó en este caso, tenían el vino. Esa es la 2. 3. Las características del entorno, que en este caso era una cueva, entonces por lo tanto ellos, si el cíclope no los veía, no los iba a poder encontrar, podían esconderse fácilmente una vez que los cegaron. 4. El tiempo disponible para ejecutar el plan, ¿ya? En este caso, el tiempo que tuvieran disponible era el tiempo en que el Polifemo sacó a pastar a sus ovejas y las traía de vuelta. Ese fue el tiempo que ellos tenían. Y 5 sería el estado físico y emocional en que se encontraba el equipo, ¿ya? En este caso, ellos se encontraban débiles, pero él fue quien incitó a los demás para que se lograra el plan. Esa sería la B. Entonces ahí nombré 5. 5 aspectos claves para que el plan resultara. Ahora vamos a la C. Y en la C dice: estimen las pérdidas y las ganancias que obtuvo Odiseo, ¿ya? En este caso, Odiseo perdió vidas. Lo primero que perdió fueron vidas de sus hombres. Recuerden que una vez había perdido ya vidas durante el viaje. Y de los que no fueron todos a la gruta, a la cueva del cíclope, primero golpeó y mató a 2, luego golpeó y mató a 2 más. O sea, en ese caso, dentro de este puro canto, perdieron a 4 hombres, vidas de sus hombres. Y ganancias que obtuvieron en este caso, obtuvo comida, que fueron los carneros, quesos, leche, y además de la fama, ¿ya? La fama que él obtuvo con esta hazaña, él y sus hombres quedaron como héroes. Luego vamos a la D. Y en la D nos dicen: concluyan, fue un buen plan. ¿Por qué? Ya, en la D ustedes tienen que decirme, solamente responder: ¿fue un buen plan? Sí o no, y por qué. Sí fue un buen plan, ¿por qué? No fue, sí fue un buen plan porque a pesar de todo lograron salir a salvo. No fue un buen plan porque perdieron compañeros o hombres durante el camino. Eso es todo, ¿ya? Solo tienen que poner sí o no y explicar el por qué. Luego la 8 dice: compartan sus conclusiones con 2 parejas y comenten. ¿Ya? Bueno, no tenemos parejas, así es que lo vamos a hacer acá. Dice: ¿qué otra cosa pudo haber hecho Odiseo para escapar del cíclope con menores pérdidas? ¿Ya? En este caso ustedes les preguntan ¿qué otra cosa pudo haber hecho él sin que murieran los 4 hombres que murieron? Escojan la mejor idea, perfeccionenla y cuéntensela al curso, ¿ya? En este caso ustedes tienen que inventar o pensar en una nueva forma en que yo les voy a dar una pequeña idea. Por ejemplo, ellos llegaron a la cueva y no estaba el cíclope, no había llegado. Entonces lo primero, pudieron haber tomado quesos, leche o hasta ovejas en ese caso y haberlas llevado antes de que él volviera. Subirle a la embarcación e irse sin que Polifemo se diera cuenta que ellos estaban en la isla. Esa es una idea. Ustedes pueden inventar otra que ustedes crean. Ahora vamos a la 9 y en la 9 dice: elabora una conclusión personal, ¿ya? ¿Qué ideas y valores crees que predominan en la época en que se enmarca esta obra? ¿Ya? Apoya con evidencias del texto, es decir, fragmentos que validen tu conclusión. Ya, aquí en la 9 ustedes tienen que solamente escribir.
que diga, por ejemplo, ¿qué ideas y valores crees que predominan en la época en que se marca esta obra? Ya, en esta época las ideas era la valentía, el coraje, eso era lo que se destacaba. Ya los hombres preferían morir luchando por un ideal que quedarse en casa. De hecho, muchas mujeres quedaban solas en casa con sus hijos porque los hombres iban a la guerra, iban a una batalla, iban a cazar y muchos morían en estas circunstancias, pero era preferible tanto para la mujer, para el hombre, para el hijo, que ellos murieran en esas circunstancias y se conocieran sus acciones de valentía, porque los que se asociaban con cobardía eran maltratados y muy mal mirados dentro de la sociedad, ¿ya? De hecho, a muchos por cobardía los terminaban matando o castigando en ese caso. Eso les podría ayudar a ustedes en su conclusión, ¿ya? Tiene que ser pequeña, no es necesario que sea mucho, ¿ya? Y ahora vamos a pasar a la 10 y como dije anteriormente, esta tiene que ver con el taller de escritura, ¿ok? Entonces, esta número 10 se hace en el taller, en el cuaderno de taller de escritura, ¿ya? Y dice, imagina que tu habitual regreso a casa se transforma en una odisea y debes enfrentarte a un monstruo horrible como el cíclope, ¿ya? ¿Cuál sería tu versión actual? Inventa una breve historia, escríbela y ten en cuenta lo siguiente. Ya. Lo primero, les explico. ¿Ya? Para hacer esta actividad, ustedes tienen que asociar al monstruo, el cíclope, que se nombra en este caso, con personas, dificultades y miedos que se puedan presentar en sus vidas cotidianas. Por ejemplo, puede ser un asaltante, un abusador de niños, una autoridad abusadora, un matón, o bullying, entre otros, ¿ya? A partir de esto, deben imaginar la historia y narrarla empleando apropiadamente la palabra odisea. Por ejemplo, nunca olvidaré la odisea que viví esta tarde camino a casa. ¿Ya? Otro ejemplo, llegar a mi casa ayer fue una verdadera odisea, etc. En esta escritura deben aplicar lo que han aprendido sobre la estructura de la narración, los mecanismos de correferencia y el uso de conectores, ¿ya? En este caso yo les voy a pedir que me narren una historia donde ustedes identifiquen el cíclope en este caso a enfrentar, puede ser cualquiera de los que nombré o pueden ustedes inventar otra circunstancia. Se debe utilizar la palabra odisea al menos una vez. Describir a tu cíclope, o sea, a tu miedo, con quién te estás enfrentando y menciona quiénes te acompañan o te prestan ayuda en este caso. Emplea varios recursos gramaticales para referirse a los personajes. Bueno, dentro de la escritura debe ir eso. Ya en el taller, entonces en el cuaderno de taller de escritura van a escribir algo. Les voy a dar un ejemplo que voy a inventar ahora. ¿Ya? En este caso, mi monstruo va a ser un asaltante. ¿Ya? Vamos a ocupar un asaltante. Ese va a ser mi cíclope. Y mi historia comienza así. Nunca olvidaré la odisea que viví esta tarde camino a casa cuando me dirigía al terminal a tomar el colectivo. De repente sentí un escalofrío en mi espalda. Escuché pasos y sentía que alguien me seguía. Cuando me doy vuelta, me doy cuenta que un hombre me estaba siguiendo y estaba encapuchado, por lo tanto no pude ver su rostro. Caminaba con manos en bolsillo y se veía bastante sospechoso. Entonces sentí mucho pánico y pensé qué podía hacer para poder salvarme de ahí. Entonces, de la nada en la esquina apareció un señor que venía hablando por teléfono. Entonces a mí se me ocurrió de repente que caminar más rápido para acercarme a este señor que hablaba por teléfono. Y me acerqué a él, le tomé el brazo y le dije, hola tío, ¿cómo estás? ¿Cómo estás tío Juan? ¿Cómo has estado? ¿Qué es de tu vida? Y como este señor estaba hablando por teléfono, quedó sorprendido y no podía responderme. Entonces cuando el asaltante se dio cuenta de que yo estaba hablando con alguien conocido, se dio la media vuelta y se fue.
Luego de que él se fue, le digo en voz baja al Señor, me están siguiendo, me están siguiendo. Y entonces el Señor se da cuenta y me dice, y hace como que seguía hablando por teléfono, y me dice, no te preocupes porque ya se fue. Entonces el Señor me pregunta si me encontraba bien. Yo le dije que sí, que estaba un poco asustada, pero que ya ahora que él se había ido podía irme tranquila. Entonces este Señor muy amablemente me eh, acompañó mientras tomaba colectivo y así pude llegar tranquila a mi casa. Ya, en este caso, esta fue mi odisea para llegar a casa. ¿Qué les pareció? Ya, es sencillo, ¿cierto? Algo así es lo que deben relatar. Es un pequeño relato donde su cíclope o su cíclope sea la situación que no les permite en este caso llegar a casa. Recuerden que Ulises lo único que quería era llegar a casa, pero pasaron millones de situaciones que le impedían volver a casa y que lo retenían por mucho tiempo. ¿Ya? Eh, Esta era la actividad entonces de escritura, chicos. Eso sería todo por hoy. Les deseo una buena semana. Les mando un gran abrazo, a sus padres también. Escríbanme, llámenme, quiero verlos ya. Únanse al grupo de WhatsApp para que podamos estar en contacto y poder saber de ustedes. Ya, les mando un gran abrazo. Besitos, cuídense mucho. Chao, chao.